Lo dijo él. A primera hora. Hay un ambiente enrarecido. No es que es atípico. La política ecuatoriana casi siempre tiene esos ambientes enrarecidos. Pero hoy debería ser, digamos, una jornada en teoría de madurez política, esperanzadora, que nuestra clase política le brinde certezas al Ecuador. Ayer concluyó el trabajo de la Asamblea Nacional de Transición, que se instaló el 17 de noviembre y culminó ayer 13 de mayo. Hoy se va a instalar una nueva legislatura. Entonces uno siempre dice, bueno, frente a lo nuevo, veamos qué pasa. Lo vemos con fe, con esperanza, con optimismo. Este Ecuador que siempre trata de, tras un proceso electoral, aspirar a que las cosas cambien con la posesión de sus autoridades. Pero no, resulta que el día de hoy, una asamblea que además tendrá algunas particularidades, creo que dos de ellas voy a citar, tendremos luego de 13 años, 14 años, no, vienen a ser 12 si hablamos desde el 2000, no, desde el 2013, exacto, porque la asamblea de 2013 ya subió a 137 legisladores. 12 años después tendremos una asamblea con un número mayor, 151, pasamos de 137 a 151. La asamblea del 2009 tenía un número menor, pero con base en el censo de 2010, obviamente, la asamblea de 2013 tuvo un incremento en el número de legisladores por la representación que establece la Constitución. Primero el número, después la configuración de la asamblea. Es una asamblea partida prácticamente por la mitad, en donde tenemos 66 legisladores del oficialismo, 66 legisladores de Revolución Ciudadana, que había llegado con 67, pero ya conocen la historia. Se separó formalmente la asambleísta Mónica Salazar, que en las últimas horas ha anunciado que va a respaldar a ADN. Lo que no tengo claridad a esta hora es si la asambleísta Salazar de la provincia de Los Ríos se va a sumar formalmente a la bancada. Y si lo hace, la bancada de ADN habrá que ver con cuántos legisladores se registre el día de hoy. Porque los sectores políticos tienen que registrarse con un número. Entonces, a priori, ADN parte con 66, Revolución Ciudadana con 66 y tenemos 19 legisladores de otras organizaciones políticas. 9 de Pachacuti, 4 del Partido Social Cristiano, tenemos un grupo de legisladores de organizaciones políticas locales, tenemos un legislador de Construye y tenemos la ex correísta Mónica Salazar. Ahí tenemos los otros 19. Esto no había pasado jamás en la historia de la configuración del Parlamento ecuatoriano desde 1979, cuando volvimos a la democracia. Creo que esas son dos de las particularidades para citar. Pero digo, el ambiente se torna enrarecido porque en las últimas horas asistimos a la novedad de que la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por una denuncia que ha sido presentada por aparentemente personas relacionadas con el oficialismo, con ADN. Las notas periodísticas no dan cuenta de quién es la autoría de esa denuncia y se conoció, de hecho uno de los medios que publicó esta noticia fue Diario El Universo, que la Fiscalía abrió justamente esa investigación previa por el supuesto delito de rebelión. A ver, yo lo comentaba ayer en el programa de radio, ¿no? Yo no sé si esto puede configurarse como el delito de rebelión. O sea, y pregunto yo a los abogados que escuchan este espacio, si me pueden aportar con algún comentario, pero a priori hablar de rebelión sobre una supuesta intención de incidentar la sesión de hoy para impedir que la señora Anabela Sin conduzca la sesión de instalación de la Asamblea, o sea, sinceramente no lo entiendo. Pero ¿cuáles son los hechos que constan en esa denuncia? Que en la última semana de abril y hasta los días subsiguientes, es decir, hasta estos días, estamos hablando de las últimas 2 semanas, se conoce que hubo reuniones en las oficinas de la Presidencia de la Asamblea Nacional donde se habría presionado al Departamento de Asesoría Jurídica para que emita un informe que avale la apelación de la presidencia provisional. Ojo, no existe la presidencia provisional, pero así dice la nota. No sé si ese es el texto de lo que se ha presentado como denuncia. De la presidencia provisional, de la sesión de instalación prevista para hoy 14 de mayo, es decir, la sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029. La apelación, sostiene la denuncia,
contraviene el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y busca impedir que la asambleísta electa Anabela Asín dirija esa sesión. Ya voy a explicar por qué le corresponde a Anabela Asín. En algún momento lo hice, voy a volverlo a hacer. De lograrse la intención, dice la denuncia, la sesión de instalación carecería de legitimidad y quedaría suspendida, impidiendo la constitución formal de la Asamblea Nacional y la conformación de sus órganos, como el Consejo de Administración Legislativa, comisiones y la integración de comisiones especializadas permanentes. Y yo leyendo esto digo, si es que a alguien se le ocurrió, si es que esto es cierto, digamos, hay que ver quién fue el genio, entre comillas, que se le ocurrió semejante desaguisado. Si es que esto es cierto, yo no he visto evidencias, no lo sé. Realmente, no lo sé. No tengo ninguna certeza más allá de esta denuncia, pero me llama poderosamente la atención porque nada de lo que dice la denuncia puede ocurrir en derecho. Ahora, por supuesto, y parafraseo al segmento de los miércoles a las 8 de la mañana de este espacio, tostando granizo. Aquí en el Ecuador se puede tostar granizo. Y lamentablemente, a ratos por la fuerza de los votos, se bypassea a nuestra clase política las normas constitucionales y legales que deben cumplir, que prometen, que juran cumplir, siempre dependiendo de eso. Pero ¿por qué no creo que esta denuncia tiene sentido? O sea, no le encuentro asidero. Vamos a revisar qué es lo que va a pasar el día de hoy. A las 10 de la mañana del 14 de mayo, 10 días antes de la ceremonia de investidura del presidente de la República, la Asamblea Nacional se instalará en la capital de la República. Póngame el artículo 10, por favor, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en pantalla, para hablar con mayor propiedad y revisar justamente lo que dice la norma. Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, designación de autoridades. La Asamblea Nacional se instalará en Quito sin necesidad de convocatoria el 14 de mayo del año de su elección a las 10 horas. Eso va a ocurrir el día de hoy. O sea, esto está escrito en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, designará a sus autoridades. Dicha sesión estará dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las 3 listas con mayor votación a nivel nacional que se encuentren presentes en la reunión, quienes respectivamente, y en atención al número de votos obtenidos por la lista, ejercerán en su orden la dirección, la subdirección y la secretaría de la sesión. Sus funciones culminarán con la posesión de autoridades. Gracias. Escrito en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Alguna gente hasta hoy no entiende por qué la doctora Anabela Asín va a encabezar la sesión de instalación. No es una presidencia provisional. La norma dice: la sesión será dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las 3 listas con mayor votación. ¿Cuáles son? En su orden. Anabela Asín, cabeza de la lista nacional de ADN, la lista nacional más votada. Ojo, tras el proceso electoral del 9 de febrero, Revolución Ciudadana tuvo el mayor número de integrantes, 67 versus 66 de ADN. Pero en el cómputo de listas nacionales, ADN tuvo más votación que la lista nacional de Revolución Ciudadana. Entonces, como dice la norma, quien encabezó la lista nacional más votada, le corresponde a la doctora Anabela Asín, como cabeza de la lista nacional de ADN, dirigir la sesión de instalación. Es la directora de la sesión de instalación. Esto no hay cómo bypassearse. No hay manera de bypassearse. O sea, si pretenden desconocer la presencia de la asambleísta Asín como directora de la sesión, eso es ilegal. Y si alguien pretende hacerlo, justamente buscará incidentar una sesión que es netamente operativa. Porque el trabajo de la mesa directiva de la sesión de instalación es netamente operativo. O sea, es dirigir la sesión de instalación y para de contar. Entonces la señora Asín tiene que encabezar como directora la sesión de instalación. ¿Quién es el segundo? La segunda lista más votada. ¿Cuál es la segunda lista más votada? Revolución Ciudadana. ¿Quién encabezó la lista nacional más votada? Raúl Chávez, de la Alianza Revolución Ciudadana Reto. Raúl Chávez será el subdirector de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es la tercera lista nacional más votada? La del Partido Social Cristiano, encabezada por Alfredo Serrano Valladares, que será el secretario de la sesión de instalación. Los 3 formarán parte de la mesa directiva y no hay cómo bypassearse eso. La norma también dice
que en caso de inasistencia a la sesión de instalación, de las o los asambleístas nacionales que encabezaron las listas, asumirá en su lugar la o el asambleísta siguiente de la respectiva lista. Entonces, no asumirá el alterno. Si llegase, imaginándonos que llegase a faltar Anabel Asín, no le va a reemplazar Diego Matovelle, que es su alterno, sino que le va a reemplazar el siguiente de la lista, que es Nils Olsen. Si llegase a ausentarse el asambleísta Anabel Asín. Eso dice la norma. No hay pierde ahí, no hay dónde perderse. Entonces, a mí me extraña que se hable de que supuestamente ha habido algún tipo de presunción de un plan para tratar de incidentar este procedimiento que está en la ley, que no hay cómo bypasearse. Yo al menos no veo evidencias. Estoy hablando desde lo que dice la norma, ¿ya? Y yo no he visto jamás que pretendan incidentar una sesión porque no les gusta a la persona que está dirigiendo la sesión de instalación, porque le corresponde dirigir a la señora así en la sesión. Les puede caer muy mal a alguna gente lo que estoy diciendo, pero les estoy explicando lo que dice la norma. La señora Sin tiene que dirigir la sesión, que no es lo mismo que presidir la Asamblea Nacional. Y ahí paso a explicar lo siguiente. Póngame el siguiente grafiquito, por favor. En ese mismo artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se explica que para la elección de las autoridades, las y los asambleístas presentarán candidaturas para cada una de las siguientes dignidades. Esto es lo que va a pasar el día de hoy. Presidenta o presidente de la Asamblea, primera vicepresidenta o vicepresidente, segunda vicepresidenta o vicepresidente, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Esto se va a elegir el día de hoy. Gracias. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que ya se instaló formalmente la sesión de la Asamblea Nacional, una vez que una comisión de legisladores se encarga de revisar que el resto de sus compañeros tenga todos los documentos en regla, pero sobre todo la credencial que los acredita como tales. Una vez que se lean las normas constitucionales y legales, la directora de la sesión de instalación, Anabel Asín, pedirá mociones de candidatos a la presidencia de la Asamblea Nacional. No es que Anabel Asín ya va a ser presidenta. Además, yo vengo sosteniendo que, y estoy convencido, y creo que el tiempo me va a dar la razón, ella no será presidenta de la Asamblea Nacional. La carta sobre la cual ha trabajado en los últimos días ADN se llama Nils Olsen. Nils Olsen, el segundo asambleísta nacional de la lista de ADN, será el candidato de esta organización política para la presidencia de la Asamblea Nacional. Y del lado del correísmo, que seguramente presentará una candidatura, estará Viviana Veloz, la hasta ayer presidenta de la Asamblea Nacional y asambleísta reelecta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces vendrá la votación y la candidatura que obtenga 77 votos automáticamente ganará la elección. O Nils Olsen o Viviana Veloz, que digo a priori son los nombres que se están mencionando en estas horas para presidir la Asamblea Nacional. No sé si hay alguna otra sorpresa, no sé si hay algún otro nombre, pero son los nombres que se han mencionado. La carta de ADN, Nils Olsen, la carta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz. Y allí, obviamente, frente a este 66-66, los otros 19 legisladores terminan siendo claves. Porque a ambas organizaciones políticas les falta 11 votos. Los 9 de Pachacuti, los 4 socialcristianos terminan siendo superlativos. Los 3 o 4 asambleístas de organizaciones políticas locales, el voto del asambleísta de Construye, el voto de la señora Mónica Salazar, ex integrante de Revolución Ciudadana, terminan siendo decisivos para poder sumar ese número mágico de 77. Pues quien obtenga 77 hoy se hará de la presidencia de la Asamblea Nacional. Una vez que sea elegido el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, será posesionado por los integrantes de la mesa directiva, dará su discurso, porque es usual esto en la práctica parlamentaria, y luego la señora Sin terminará su trabajo como directora de la sesión inaugural y pasará a encabezar la sesión de instalación quien sea elegido presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Yo no entiendo cuál es el problema. O sea, este es un procedimiento, como digo, netamente operativo. Por supuesto, la elección es política, pero el trabajo de la sesión de instalación es netamente operativo, es encauzar el proceso de designación de autoridades. Pues créame que yo estoy sorprendido de que haya gente que asuma o que considere o que tenga la presunción de que algo va a pasar. Por supuesto, también
haciendo este ejercicio legítimo de duda, ojalá que algún genio, entre comillas, no se le haya ocurrido que es muy buena idea incidentar la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Ya con la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, pedirá a través de secretaría mociones para la primera vicepresidencia de la Asamblea. Una cosa más, cualquiera de los 151 legisladores puede ser presidente, primer vicepresidente o segundo vicepresidente de la Asamblea. Por si acaso, es un mito y es un cuento de que supuestamente el asambleísta más votado, que ya no existe asambleísta más votado, lo he explicado hasta la saciedad, ya no existe el asambleísta más votado, porque votamos en plancha, ya no votamos por personas. Pero es un cuento eso de que el asambleísta más votado debe ser presidente de la Asamblea. No, no, cualquiera de los 151 legisladores puede ser presidente, primer vicepresidente o segundo vicepresidente. Entonces, se pedirá la moción para la primera vicepresidencia de la Asamblea. Y seguramente ocurrirá la misma lógica. ADN planteará una candidatura. Entiendo que la carta que está siendo analizada por ADN es la de Valentina Centeno, incluso por un tema de equidad. Si plantean a Nils Olsen como presidente de la Asamblea, la intención aparentemente es la de proponer a Valentina Centeno como candidata a la primera vicepresidencia de la Asamblea. Seguramente el correísmo también propondrá alguna candidatura. Elegida el primer o la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, igualmente el mismo procedimiento, la toma de juramento, discurso, y luego se pedirá candidaturas para la segunda vicepresidencia. Aparentemente en la negociación política hay una aspiración de Pachacutic de hacerse de la segunda vicepresidencia de la Asamblea. Y la persona que figura con esa posibilidad se llama Cecilia Baltazar, asambleísta de Pachacutic por la provincia de Tungurahua, reelecta para este periodo. Te digo, estos son nombres que se han comentado en estas horas, no están escritos en piedra. Lo que está escrito en piedra es el procedimiento que les estoy explicando. Lo de los nombres, por supuesto, hay una previsión que va a depender obviamente del avance de las negociaciones políticas en estas horas. Y una vez elegido quien ocupará la presidencia y las dos vicepresidencias, viene la designación de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. ¿Quiénes integran el CAL? El Consejo de Administración Legislativa. El CAL se compone por 7 miembros que ocupe la presidencia, las dos vicepresidencias, ahí tienen 3 y 4 vocales. ¿Cuáles son esos 4 vocales? Cada vocal debe representar a una de las bancadas legislativas. Pero ¿cuál va a ser el problema en la legislatura que se instala hoy? Que solamente hay 2 bancadas legislativas. Entonces el CAL tiene, seguro va a tener un integrante de ADN y seguro va a tener un integrante de Revolución Ciudadana. Pero faltan 2. ¿Qué dice la norma? Póngame la norma, por favor. Los 4 vocales del CAL serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas. En caso de existir más de 4 bancadas legislativas, todas ellas podrán proponer candidatos de entre sus miembros. Los 4 vocales serán elegidos por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, debiendo ser de diferentes bancadas. Eso está claro, no va a ocurrir porque no existen más bancadas. Hay 2 bancadas en la Asamblea Nacional. A diferencia de la Asamblea anterior, la del 2021, donde había 5 bancadas, acá hay 2 bancadas. Y ahí viene lo que se va a aplicar el día de hoy. En caso de no existir las bancadas legislativas suficientes para la designación de los 4 vocales antes referidos, los integrantes del CAL, estas podrán nominar a cualquier integrante de la Asamblea Nacional que no forma parte de una bancada legislativa ya representada en el Consejo de Administración Legislativa para completar dicho consejo. ¿Qué significa esto? Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Tenemos 4 vocalías y fijo, tienen que poner a alguien de ADN, tienen que elegir a alguien de ADN y tienen que elegir a alguien de Revolución Ciudadana. Eso también está escrito en piedra, no hay cómo bypasearse, no hay forma. ¿Ya? Y les queda 2 espacios adicionales. Tienen que elegir a algún asambleísta que no represente ni ADN ni al correísmo. O sea, 2 asambleístas que no sean parte ni de ADN ni del correísmo. Podría ser un social cristiano, que no tengo dudas que una vocalía va a pertenecer al Partido Social Cristiano, y seguramente le darán otra vocalía a Pachacutic. Porque Pachacutic es el sector político bisagra de esta nueva Asamblea Nacional. Seguramente, yo tengo ese cálculo, ese pálpito, a riesgo de equivocarme, ¿ya? El procedimiento está escrito en piedra, la previsión no y puede cambiar. Pero mi pálpito es que a Pachacutic le van a dar 2 representaciones en el CAL. La segunda vicepresidencia
y una vocalía en el CAL. Y la otra le van a dar al Partido Social Cristiano y ahí se arma el Consejo de Administración Legislativa. Así funciona el procedimiento. No hay pierde en esto. ¿Ya? Esto es así. Y esto se logra con votos. Quien tenga los 77 votos se hará de la presidencia, de las 2 vicepresidencias y llevará adelante la integración del CAL. Y luego vendrá la elección del secretario y del prosecretario o secretaria y prosecretaria de la Asamblea Nacional. En estas horas conozco que un nombre que se ha mencionado, que suena con mucha fuerza para ser secretario de la Asamblea Nacional, es el doctor Pablo Santillán Paredes, que ha sido a lo largo de los años un funcionario, fue en su momento un funcionario de carrera de la función legislativa y durante varios años fue funcionario de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Entonces ese es el nombre que se está mencionando en estas horas. Y se acabó la sesión. Ya. Con esto se acaba la sesión. Porque lo de las comisiones, que también consta extrañamente en la denuncia, lo de las comisiones queda para la siguiente sesión. Lo de las comisiones no se hace el día de hoy. La integración de comisiones se hace en la siguiente sesión de la Asamblea Nacional. ¿Qué me dicen por acá? Acá me envió un mensaje. Una persona que me dice que sabe de técnica parlamentaria. Ayer me llamaron, dice, varios asesores para consultarme algunas dudas de lo que puede pasar y se puede hacer. Al parecer sí tienen pensado hacer algunas cositas. Jesús. Así que las posibilidades de que se incidente la sesión existe. ¿Qué le pasó? Ya se va a acabar el live. No me corte la libertad de expresión, por favor, en su TikTok, Andreita. Yo estoy bien en mi TikTok, pero también quiero estar en el suyo. Oigan, si es cierto esto que me están escribiendo, hay posibilidades de que se incidente la sesión, de verdad. Si es que esto pasa, qué decepción. Qué horror. Porque significa que no se sabe convivir en democracia. Y unos no saben ganar y otros no saben perder. Acá Iván Morales, que también en su momento fue funcionario legislativo. Le envío un abrazo al talibán. La instalación de la asamblea, esperemos, no sea un espectáculo, pero la designación de los miembros del CAL va a ser inconveniente porque no hay bancadas. Habrá que ver cómo están los acuerdos a los que hayan llegado. Por eso digo, o sea, de los 4, fijo, un ADN, un RC, posibilidad, creo yo, mi pálpito, un social cristiano y un Pachacuti. Yo le veo por ahí la cosa. Mi doctor Pedrito Cordejo, que también me comenta acá, sobre el tratamiento de las mociones. Se podría generar algún tipo de problema, dice, como sucedió en el periodo en el que dirigió la sesión de instalación Pirina Correa, que no dio paso a la moción de elección de Henry Kronfeld. A ver, si mal no recuerdo, dio paso a la moción y no dio paso a... Fue una nueva votación de Henry Kronfeld, tiene razón, Pedro. Fue una segunda. Un segundo intento no dio paso. En lo restante, dice Pedro, no veo la manera que se pueda incidentar o suspender la sesión de la Asamblea Nacional. El apreciado Cristian Hidalgo, que cubre los temas legislativos PATECE, justamente el doctor Pablo Santillán Paredes estuvo ayer en el repaso, donde estuvo la asambleísta electa Anabela Sin. Y mucho se habló de la posibilidad. Esto es interesante, me dice acá. Mucho se habló de la posibilidad de que Revolución Ciudadana y Reto se dividan en 2 bancadas legislativas. No hay cómo. No hay cómo. Déjenme buscar el artículo que lo tengo por aquí a la mano. Porque no se puede, pues. O sea, no pueden hacer la zapada que hicieron en el año 2013, cuando se dividieron en bancadas para controlar íntegramente el Consejo de Administración Legislativa. Ya, en 2013 hicieron esa zapada. Para esta vez, hay una reforma que fue incorporada en el artículo 118. Ya encontré el artículo. En el 118 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque claro, lo que me dice Cristian es verdad, pues. Ya algunos están hablando de esta zapada, ¿no? De llegar y presentarse como bancada, por ejemplo, de Revolución Ciudadana y presentar otra bancada que sea de Reto. O sea, dividir Reto de Revolución Ciudadana. Eso no se puede. ¿Qué dice el 118? Esta, por ejemplo, fue una buena reforma aprobada en 2020 en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para evitar la zapada. Esa zapada. Límites a la constitución de bancadas legislativas. En ningún caso pueden constituir bancada legislativa por separado las y los asambleístas que pertenezcan a un mismo partido o movimiento político. Tampoco podrán formar bancada legislativa por separado las y los asambleístas que al tiempo de la elección pertenezcan a partidos o movimientos políticos que no se hayan presentado separadamente como tales
ante el electorado. No pueden, no hay manera, no hay cómo. Esa zapada no pueden hacer, Cristian. No hay forma. Entonces, para que, si es que por ahí algún genio, entre comillas, se le ocurre, tratemos de hacer otra bancada, no, dividamos a la bancada en dos. Insisto, esa zapada la hicieron en 2013. ¿Saben cómo la hicieron? Teníamos Alianza País, pues de 100. Pero el rato de registrarse, se registró el mayor número como Alianza País y el otro se registró como aliados. Así fue. Hagamos un ejercicio de memoria sobre lo que pasó en 2013. ¿Y para qué lo hicieron? Para asegurarse el control total del CAL, del Consejo de Administración Legislativa en el año 2013. Por eso, esa zapada ya no se puede hacer. No creo que a alguien se le ocurra, pues sería un bruto, perdón, pero aunque también de brutos está llena la clase política, ¿no? Acá me recuerdan también, en 2013 no había límite de bancadas, eso pusimos en 2020. Gracias. Este mensaje también da cuenta que, obviamente, y por eso digo, yo creo que la norma, la reforma aprobada en 2020, que entró en vigencia en 2021, limitó algunas cuestiones y reguló algunas cuestiones. Acá también me dice Cristian que en la supuesta denuncia se habla de apelar la dirección de Anabel Asín. Y consulta, ¿pero solo se apela a la presidencia en firme de la Asamblea? Sí, se apela a quien preside la Asamblea Nacional. Pero yo nunca he visto que existe la figura de apelar la dirección de la sesión de instalación de la Asamblea. La apelación es una figura de la práctica parlamentaria que cuando un grupo de legisladores no está conforme con la conducción de quien preside la sesión, le apela y la apelación hay que sustentar. Y luego el Pleno debe votar si está de acuerdo o no con esa apelación. Pero de la sesión de instalación, yo no veo posibilidades de que apelen. No veo posibilidades. Aquí me dicen, gracias por este mensaje. Aparentemente sí tienen la intención de dividir en dos RC y Reto. No sé cómo lo van a hacer. Yo jurídicamente no le veo cómo. No le veo cómo. Sinceramente, no le veo cómo. Aplicando en estricto sentido el derecho parlamentario, sí sería posible apelar la presidencia, me dicen, pero no es presidenta. Esa es la parte que yo discuto, ¿no? Porque no existe norma específica para todo el proceso de la sesión y ahí se aplican los principios para todas las sesiones. Pero ¿por qué le apelarían la conducción de la sesión a Anabel Asín? Si, como digo, la sesión básicamente es una sesión operativa, es una conducción para instalar la nueva Asamblea Nacional. Y el rol es básicamente encauzar la sesión y pedir las mociones de las candidaturas. Digo, ¿no? A propósito, en 2021 no le apelaron la presidencia a Pirina Correa, hablando justamente de aquello, o no le apelaron la conducción de la sesión inaugural a Pirina Correa. Porque se respeta el procedimiento parlamentario. Dice, sería gravísimo permitir que se viole el procedimiento, que vía procedimiento, por ejemplo, permitiendo que no exista alternancia y paridad. Esa es otra cosa. Porque claro, si tenemos un presidente, tiene que haber una primera vicepresidenta, por el tema de paridad. ¿Es quien da la palabra a la primera moción? Sí, tiene que dar la palabra, pues. Veamos. ¿Qué me dicen por acá también? La sesión de instalación, aquí en cambio tengo otro criterio, de un especialista legislativo. La sesión de instalación tiene características específicas y diferentes a la de una sesión normal. Por eso yo sostengo que no procede la figura de la apelación. No hay tal. Sostengo, criterio de quienes hablan. Acá me dicen, la apelación a la conducción sería porque se violenta el procedimiento parlamentario. Veamos. No encuentro yo posibilidades de aquello. Patricio Valdivieso dice, la RC no tendrá vocal en el CAL. Tiene que tener. Seguro que será el reto por la alianza. Es buen punto. ¿Cuál es el asambleísta de reto? Raúl Chávez. No hay más asambleístas de reto, por si acaso. Es verdad que se presentaron en algunas jurisdicciones como RC Reto, pero el único integrante de Reto se llama Raúl Chávez. El único. Pero este es buen punto, que me dice Patricio, desde su análisis político. Capaz que el vocal del CAL no sea RC puro, sino sea Raúl Chávez de Reto, que llegó en alianza con Revolución Ciudadana. El resto coincide presidencia y dos vicepresidencias, dice ADN, yo creo que le van a dar una vicepresidencia a Pachacutic, Social Cristiano una vocalía, Pachacutic una vocalía. Si la lógica del juego político se da. Veamos. Acá me dice Darío Dávalos,
A todo esto, que es la gran pregunta que planteé la semana anterior, a propósito de la reunión que mantuvo el ministro José de la Gasca con 7 de los 9 asambleístas de Pachacuti. ¿Cuál es la agenda legislativa de lado y lado? Porque estamos hablando de la negociación política, que estas negociaciones mucha gente repudia, porque las ve muy alejadas, o sea, porque las siente extremadamente alejadas y porque las siente que son parte de este juego político de intereses entre los políticos. Pero a todo esto, ¿qué pasa con la agenda legislativa? Pregunta Darío, ¿cuáles son las perspectivas de acuerdos legislativos con base en estas propuestas de agendas? Esperemos sentados. Espere sentado, vea, Darío, porque eso no se va a conocer el día de hoy. Seguramente en el discurso hablarán de la agenda legislativa, pero sin profundizar. No mostrarán algún documento firmado por los líderes de los sectores políticos para trabajar en conjunto. No lo van a hacer. Ojalá que lo hagan en algún momento y ojalá que me equivoque. Pero el día de hoy, olvídese de la agenda legislativa. El día de hoy, por la fuerza de los votos, tiene que haber autoridades de la Asamblea Nacional. Ojalá que no incidente en la sesión. Y solamente para cerrar, ya lo tengo a Adrián Ibarra, el concejal, porque vamos a ver también qué va a pasar el día de mañana en el Consejo Metropolitano de Quito, que es la otra noticia que se está generando en estas horas. Entre ayer y mañana se están generando pues la elección de los nuevos vicealcaldes o vicealcaldesas, según el caso. Si es alcaldesa, tiene que ser vicealcalde. Si es alcalde, tiene que ser vicealcaldesa. Lo hablaremos con Adrián Ibarra. Hoy también, y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Priscila Schettini? Yo quiero insistir en lo que dije la semana anterior. La sanción a Priscila Schettini es desproporcionada, ¿ya? Y es un tema que hay que revisarlo en su momento. O sea, aquí se ha dinamitado la aplicación de un concepto que debe mantenerse en el tiempo y en la legislación que se llama violencia política de género. Aquí se ha desnaturalizado esto. Y ha habido una desproporción horrorosa en la sanción a Priscila Schettini que ha sido sancionada con una suspensión de sus derechos de participación política por 3 años. Prácticamente le impiden el 75% de la próxima asamblea poder ocupar su curul. Y Priscila Schettini recién en mayo del 2028 estaría habilitada para ocupar su curul. 3 años me parece desproporcionado. Además que me parece exagerada además la denuncia de violencia política de género. Se puede no coincidir con las formas aplicadas por el Priscila Schettini o por Angélica Borras. Me parece desproporcionado porque ¿dónde queda la libertad de expresión, etcétera? Ya, sancionarlas con la suspensión de sus derechos políticos por 3 años. La sola denuncia ya me pareció una desproporción. La sanción me parece insólita. Pero amigos y amigas, está sancionada. No hay nada que hacer. Priscila Schettini no puede ejercer la curul. Ella está inhabilitada de ejercer la curul. Ella no puede presentarse a la asamblea. Y ojalá que no lo haga. Porque este elemento también va a provocar algún tipo de incidente en la sesión de hoy. Ojalá que no lo haga. Porque, insisto, opino que la sanción es injusta, desproporcionada, exagerada, contra una persona que además ganó un proceso electoral, legítimamente hablando, pero está sancionada y no puede ocupar la curul. Su sola presencia hoy en la asamblea intentando ocupar la curul va a incidentar la sesión del día de hoy. Ojalá que no lo haga. Ojalá que no lo haga. Ojalá que se entienda que más allá de su legítimo reclamo, porque tiene el derecho de reclamar, ya fue a la Corte Constitucional, etcétera, tiene legítimo derecho de hacerlo, pero ojalá que se entienda que hoy el país necesita algo de certezas y algo de paz. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.